Muy buenas tardes a todas, todos y todes por acompañarnos esta mañana, tarde-mañana. Esta es una webinar en la que lanzaremos la segunda radiografía de género en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Antes de comenzar, me quiero presentar. Mi nombre es Paulina Pavés, soy asesora en igualdad de género del Ministerio y les acompañaré en esta webinar o seminario. Para comenzar, quisiera saludar a las autoridades que hoy nos acompañan, a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza Cortés, y a la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. Por supuesto, saludar a María José Bravo, jefa de la Oficina de Estudios de Estadística, que junto a su equipo elaboraron el documento de radiografía de género que presentaremos hoy. Y también a Rodrigo Pérez, asesor de gabinete de la subsecretaría, que estará moderando las preguntas. Por supuesto, saludar muy gratamente a todas y todos y todes que nos acompañan de manera virtual. Sin más preámbulo, queremos dejar con ustedes a la subsecretaria Carolina Gainza, que nos entregará algunas palabras para dar inicio a esta actividad. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho. La saludo y también con el equipo del Ministerio para presentar esta radiografía, con Paulina Pavés, con María José Bravo, con Rodrigo Pérez, quienes, sobre todo María José y Rodrigo, han trabajado en estos temas, María José en la radiografía, Rodrigo en temas de género desde la administración anterior, y en ese sentido también quiero reconocer que esta versión de la radiografía de género 2022 es parte de un trabajo que se venía haciendo ya varios años, dentro de lo que es la política de género del Ministerio, y reconocer también el trabajo que hizo en instalar este tema en este Ministerio a la ex subsecretaria de CTCI, Carolina Torrealba. Nosotros nos planteamos el desafío que en las futuras versiones de esta radiografía que se va a presentar hoy, las mediciones abarquen más áreas del conocimiento, es decir, que seamos capaces de identificar los problemas no solamente que tienen las ciencias naturales, las ciencias físicas y matemáticas, sino también qué ocurre a nivel de las ciencias sociales, la investigación en artes y en humanidades. La tarea que nos planteamos desde el 11 de marzo como gobierno fue instalar una perspectiva de género en todo el sistema, ¿cierto? Y en específico en este ministerio, en el sistema CTCI, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Porque gracias a estudios como la radiografía, ya tenemos un diagnóstico de lo que ocurre en nuestro entorno, pero ahora tenemos que ir un paso más allá. Es nuestra tarea avanzar en la remoción de las inequidades y las barreras que impiden la participación y el desarrollo pleno de las mujeres en todos los ámbitos del saber. Por eso, actualizaremos la política de igualdad de género en CTCI a la luz de las prioridades que el presidente Boric ha establecido con urgencia y ha demandado con urgencia. En nuestro ministerio iremos más allá del enfoque de las brechas, del enfoque en lo cuantitativo, y abordaremos también, junto con las brechas, aquellos cambios estructurales que nos permitan avanzar y tener una igualdad sustantiva. Esto solo será posible en concordancia con una intensa coordinación intersectorial, y esta es una primera reunión en ese sentido. Por eso es que hoy día me acompaña la subsecretaria Verónica Figueroa Huencho de Educación Superior. No se trata además, y esto es muy importante, de lograr más igualdad solo para las mujeres. Nuestro trabajo tiene que tener un enfoque interseccional, es decir, mirar las desigualdades cruzadas por territorio, es decir, con datos por región y por macrozonas, y también incluir en esto a las personas con alguna discapacidad, a los pueblos originarios y a las personas pertenecientes a las comunidades LGTBIQ+. Nuestro desafío entonces es urgente, pero también busca ser integrador.
Muchas gracias y doy el paso a Paulina, que va a seguir presentando lo que es este lanzamiento. Agradecemos las palabras de la subsecretaria Carolina Gainza y contarles que esta segunda versión de la radiografía de género permite hacer un seguimiento multidimensional de las brechas, en este caso de hombres y mujeres, porque la versión que presentamos incluye este concepto binario, ¿no es cierto?, que esperamos poder ampliar, de manera de identificar tendencias emergentes respecto al impacto de la pandemia, la desigualdad de género en el sistema CTCI nacional. Antes de comenzar, queremos dejarle unas palabras de saludo que nos ha preparado la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, subsecretaria. Muy buenas tardes a todas y todos. Mari Compulamien, Mari Compuché. Es un gusto el poder estar en esta instancia tan importante. Agradecer a la subsecretaria del Ministerio de Ciencia, a Carolina Olivia Gainza Cortés. Qué importantes que son nuestros nombres, y nombrar también todos nuestros nombres, nuestras identidades, como aparecen también en estos espacios. Agradezco en mi calidad de subsecretaria de Educación Superior la posibilidad de problematizar también, de reflexionar en torno a los resultados de esta radiografía de género, ¿cierto? Que, como muy bien decía la subsecretaria, muestran datos, ¿cierto? Información de un determinado momento. Lo clave es cómo problematizamos esa información y la convertimos efectivamente, ¿no?, en información sustantiva para la toma de decisiones. En educación superior nos hemos asumido, ¿cierto?, con el mandato que la ciudadanía nos ha entregado, y en particular nuestro presidente Gabriel Boric, no solamente de asumirnos, ¿cierto?, como un gobierno feminista, sino como una subsecretaría que avanza hacia un proyecto educativo plurinacional, feminista, no sexista. Y esta información sin duda es clave para poder dar cuenta de que aún existen no solamente brechas, sino también desigualdades importantes. ¿Cómo podemos avanzar hacia modelos, ¿cierto?, donde las desigualdades puedan ir desapareciendo, sobre todo porque aquello tiene un impacto importante en la ciudadanía que queremos conformar, en cómo estamos mirando nuestras sociedades, ¿no? Y cómo efectivamente estos enfoques ayudan o contribuyen a una mejor democracia, a una mejor convivencia. En lo particular para mí como mujer mapuche, también con una trayectoria, ¿cierto?, en el ámbito de la academia, donde las desigualdades también nos ha tocado vivirlas en estas expresiones interseccionales. Me parece muy importante lo que planteaba, ¿cierto?, la subsecretaria Carolina Gainza respecto de cómo podemos ir aportando otros indicadores, otras informaciones que den cuenta de que efectivamente la interseccionalidad permite evidenciar otras discriminaciones. Y eso es clave, ¿no? No solamente para dar evidencia a esas desigualdades, sino también para poder avanzar en una agenda que sea desafiante. Y finalmente agradecer esta invitación, porque creo que también responde a un desafío que tenemos como gobierno, y es cómo dialogamos, ¿cierto? Cómo rompemos las lógicas de nuestras carteras que son sectoriales. Nos damos cuenta de que tenemos problemas públicos que más bien nos enlazan, y que en este sentido la colaboración, ¿cierto?, la cooperación, el intercambiar aprendizajes, va a ser clave para contribuir a una mejor toma de decisiones. Así que muchas gracias por compartir esta información y felicito al Ministerio, a sus equipos por avanzar y sobre todo también por visualizar que aquí hay otras también desigualdades que tendremos que ir incorporando poco a poco. Así que muchas gracias. Gracias a usted, subsecretaria. Para todos nosotros, nosotros es un honor poder contar con su presencia. Aprovecho, bueno, dejo con ustedes ahora a María José Bravo, quien encabezó el equipo que trabajó en este importante documento que presentamos hoy. María José. Muchas gracias, Paulina, y quería saludar primero a la subsecretaria Carolina Gainza y la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa. Voy a compartir mi pantalla y partir perfecto. Bueno, muy buenas tardes a
a toda la audiencia que nos acompaña hoy. La idea hoy en día es presentarles un extracto de la segunda versión de la radiografía de género del sistema CTCI, que se basa en información disponible y actualizada de los distintos organismos que componen el sistema y que se presenta en la plataforma OBSERVA. El reporte de la brecha de género en el año 2021 nos reveló que debido al COVID aumentó en 36 años en lo que tardaría en cerrarse la brecha de género, siendo el mayor salto en un año desde que se comenzó el informe en el año 2006, superando así el impacto que ha generado la crisis económica y también la crisis financiera. Uno de los indicadores reconocido internacionalmente que permite describir la brecha que se produce en la formación profesional en las personas es el porcentaje de mujeres que se titulan en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en sus siglas en inglés STEM, según la clasificación de los campos de la educación y de capacitación de la UNESCO. Se destaca que en Chile el 7% de las mujeres tituladas lo hicieron en áreas STEM, siendo el país más bajo de los miembros de la OCDE, mientras que en promedio de la OCDE esto es de un 13% y en el caso, por ejemplo, de Colombia, un 15%. Este indicador ha ganado presencia a nivel global, dado que el bajo número de mujeres que estudian y trabajan en el área STEM no son solo un problema de oferta, sino que puede ser uno de los principales síntomas de los sesgos de género que se presentan dentro del sistema CTCI. Bueno, continuando en el fondo de esta radiografía, respecto a la presencia de mujeres en la academia, que es otro de los aspectos que destacamos en este documento, respecto a la trayectoria formativa y profesional de las mujeres en las instituciones de educación superior, podemos ver que se genera el efecto de tubería, que llamamos, ¿cierto? La participación de mujeres disminuye en la medida que avanza en sus trayectorias, pasando del 54% en matrículas de pregrado, 51% en magíster, 43% en doctorado, bajando a 37% la cantidad de doctoras egresadas y finalmente en un 34% en aquellas que se dedican a la investigación en las instituciones de educación superior. Por lo tanto, se observa que las mujeres inician un recorrido educativo, profesional, pero que poco a poco lo van dejando, ya sea por razones personales, debido a barreras institucionales, estereotipos, u otras discriminaciones, ¿cierto?, entre otras cosas. Las cifras de pre- y posgrado que mostramos hoy en día provienen del Sistema de Información de Educación Superior, del Mineduc, y para las doctoras egresadas y mujeres que investigan en instituciones de educación superior provienen de la encuesta trayectoria de personas con grado doctor que hace el Ministerio de Ciencia, y esta última es una encuesta que es representativa a nivel de los doctorados residentes, ya sea en chileno o extranjero, que se realizó el año 2020 con referencia del año 2019 y que se realizará su cuarta versión este año 2022 con referencia el año 2021. Bueno, siguiendo en el fondo ahora con, bueno, otro de los temas claves, ¿cierto?, es la participación de mujeres en I+D, un indicador relevante, ¿cierto?, a la hora de ir a mirar cuántas son la participación de mujeres, ¿cierto?, en la ejecución de las actividades de investigación y desarrollo, y esto en los distintos sectores. Podemos decir que esto proviene, ¿cierto?, de la encuesta de investigación, de gasto y personal de investigación y desarrollo, que se aplica a los distintos sectores que llevan a cabo estas actividades, como son las universidades, el Estado, las instituciones privadas sin fines de lucro y las empresas. De acuerdo con las definiciones del manual de Frascati y de la OCDE, de la cual se basa esta encuesta, el personal I+D se puede descomponer en tres categorías. Tenemos a los investigadores, quienes son los que dirigen y planifican y coordinan las tareas de I+D. Tenemos a los técnicos que otorgan el apoyo técnico y operativo, que están inmersos directamente en las actividades de I+D. Y tenemos también otro personal de apoyo, quienes dan apoyo administrativo y no están inmersos directamente en las actividades de I+D. Si podemos ver en la gráfica que para el total de todas las instituciones, ¿cierto?, las mujeres destacan una mayor participación en el cargo técnico y otro personal de apoyo, con una evolución ascendente principalmente en otro personal de apoyo. Mientras que los cargos de liderazgo de la investigación, la participación es solo de un 35%, y estos datos revelan mayores diferencias, ¿cierto?, en la participación de mujeres según los roles de acción, asociados a un mayor liderazgo en la actividad de I+D. Bueno, siguiendo en el fondo en esta radiografía, ¿cierto?, de la trayectoria, ¿cierto?, sobre la trayectoria de género, ¿cierto?, CTCI,
podemos ver también los resultados de la producción científica y tecnológica de la investigadora. En esta sección se muestra cómo la brecha de género se acentúa en la producción científica en cuanto a los artículos publicados. Vemos que en el periodo 2008 al 2021, las fechas desde donde se muestran datos de la plataforma Dataciencia de la NIT, dentro de los 50 autores más productivos, se observa que la brecha en las áreas de ciencias naturales, por ejemplo, donde encontramos 4 mujeres y 38 hombres, y seguido también de ingeniería y tecnología con solo 6 autoras. Por otro lado, mientras en la parte derecha, ¿cierto?, de la lámina podemos ver la producción en cuanto a la producción tecnológica, ¿cierto? En esta medido como la cantidad de inventoras que participan en la solicitud de patente. Podemos ver que en los últimos 7 años, en el periodo entre 2013 y 2019, el porcentaje de mujeres ha variado entre el 17 y 25%, siendo que para el año 2019 este indicador alcanzó un 22%. Estos datos provienen de INAPI. Posteriormente, bueno, también mostrándoles otros aspectos de esta radiografía, damos a conocer también acerca en cuanto al financiamiento público en I+D. Aquí les presentamos el porcentaje de proyectos de investigación de Fondesit adjudicados por mujeres respecto al total de proyectos según sus líneas de investigación, sus líneas de instrumentos, ¿cierto?, que cuenta este programa de Fondesit, entre el periodo 2016 y 2021. Se observa que para el año 2021, en la línea de postdoctorado, ¿cierto?, el 50% de los proyectos fueron adjudicados por mujeres, seguidos del instrumento de iniciación, con solo un 36%, de acuerdo con el último dato disponible. Y en contraste vemos que en la línea de Fondesit regular, con un 25%, siendo este el mayor instrumento, ¿cierto?, de apoyo público que se realiza en la etapa más bien de la mantención de la carrera de la investigación. Esto nos muestra, ¿cierto?, que la participación más equitativa entre mujeres y hombres se materializa en la etapa más incipiente de la carrera de la investigación. Posteriormente, y bueno, y otra de las láminas que también podemos destacar hoy en día, es respecto a las iniciativas CTCI. Bueno, vemos que respecto a estas iniciativas que provenientes de los emprendimientos y las empresas de base científica y tecnológica, siendo aquellas que se crean a partir de resultados de las actividades de ciencia y tecnología, podemos ver que aproximadamente 1 de 10 son lideradas en su mayoría o en totalidad por mujeres, un 15% posee liderazgos mixtos y un 74% son lideradas por hombres. Las empresas mixtas llamamos a aquellas donde la mitad de los socios son mujeres. Por otro lado, en el lado derecho vemos que podemos observar que las personas con grado doctor que han participado en la creación de una empresa entre el año 2010 y 2019 fueron solo 24% realizadas por mujer. Esto incluye, en el fondo, en el porcentaje de doctoras, se incluyen aquellas que han hecho en algún momento de su carrera actividades de I+D. Bueno, eso es para mostrarles en breve lo que contiene esta radiografía, un extracto, como decíamos, esto contiene información que proviene de distintas fuentes que trabajamos en la plataforma Observa. Esta radiografía, como bien decía la subsecretaria, se irá realizando de forma anual, la cual permitirá hacer seguimiento a las distintas dimensiones, la interseccionalidad, ¿cierto?, en la brecha, y se espera extender a otras mediciones en otras áreas del conocimiento, como el desarrollo de las humanidades, la investigación, en las artes, que permite avanzar en la remoción de las inequidades y las barreras que impiden el desarrollo, ¿cierto?, de las mujeres en todos los ámbitos del saber. Bueno, como les decía, las fuentes de datos y sus microdatos están disponibles de esta radiografía, están disponibles en el sitio web de Observa. Aquí dejo el link para aquellos que aún no la conocen y que puedan acceder. Finalmente, aquí también les entrego el código QR donde puedan descargar la radiografía, lo cual ya se encuentra disponible en el sitio web del Ministerio, como también en la página de Observa. Así que eso les puedo presentar. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Ajá. Muchísimas gracias, María José, por tu presentación. Nos ha quedado bastante claro de que enfrentamos una realidad que es inequitativa en distintos ámbitos de la ciencia, el conocimiento y la innovación. Bueno, la tecnología también. Aprovecho de invitar a todos quienes estén conectados en YouTube, si desean hacer alguna pregunta, pueden incluirla en los comentarios debajo de la pantalla que están viendo en YouTube,
podemos recibir acá. Rodrigo va a estar recibiendo esas preguntas, así que quienes deseen pueden hacernos llegar algunas preguntas para poder contestarlas. A continuación, queremos invitar a conversar sobre algunos de los temas que aparecieron en esta radiografía a la subsecretaria Verónica Figueroa, para que nos pueda comentar desde la perspectiva del Ministerio de Educación y la subsecretaría que ella encabeza, cómo podemos avanzar conjuntamente desde ambas carteras. Parto yo, entonces, muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por esta información, sobre todo también, ¿no? Porque al menos en lo particular nos permite tomarnos un tiempo para pensar en las cosas importantes. Generalmente en este rol que nos ha tocado asumir en este mes y medio más o menos, donde hay que abordar, ¿no?, tantas cuestiones y tantas problemáticas, esto es sumamente importante porque nos permite dar una reflexión, dar una mirada y pensar dónde están efectivamente los posibles nudos críticos y hasta dónde podemos avanzar. Y aquí lo primero que quisiera señalar es la reflexión importante en torno a mirar, por cierto, cada uno de estos datos desde una perspectiva sistémica, ¿cierto? Nos convoca, por cierto, los problemas, las problemáticas que hay, ¿no?, en algunos ámbitos del conocimiento, en algunos ámbitos de la labor académica, pero claramente aquí estamos hablando de problemas estructurales, ¿cierto?, y de una serie de desafíos que tenemos que intentar abordar en una sociedad que es totalmente distinta a la que teníamos hace unas décadas atrás, y que por lo tanto desde la producción del conocimiento, la forma en la que se concibe el conocimiento, la forma en que se insertan, ¿cierto?, estas diversidades en el mundo de la academia, la forma en la que también, ¿cierto?, los espacios públicos permiten desarrollar conocimiento con perspectivas diversas, se hace también cada vez más complejo, porque seguimos atrapados, ¿no?, y atrapadas en miradas estandarizadas, homogeneizantes, propias también de miradas occidentales, y por lo tanto también para otras diversidades, como para los pueblos indígenas, nuestros saberes, nuestros conocimientos es difícil también posicionarlos, ¿cierto? Y por lo tanto entiendo que más adelante existirá la posibilidad de ir incorporando esas diversidades. Respecto de los datos que se nos presentan, hay algunas que tienen una importancia relevante en educación superior. Todas la tienen, por cierto, pero quiero relevar algunas. La primera tiene que ver con las brechas de género, ¿cierto?, respecto de las carreras, de estas carreras que denominamos STEM. Y que también nos hace pensar, ¿cierto?, de cómo podemos mirar estas desigualdades que existen no solamente como brechas en el ámbito de las carreras STEM, sino también cómo hay condiciones ambientales que contribuyen a que esas brechas se mantengan, y que muchas veces haya desigualdades que se mantienen invisibilizadas detrás de esta idea de las brechas, ¿no? Y por lo tanto, cómo hay una invitación también a poder mirar las cifras desde perspectivas cualitativas, ¿no?, y en consonancia o en diálogo con otra información. Primero, señalar esto que se menciona, ¿cierto?, en los datos, y que también están en la información de nuestro sistema de información de educación superior, respecto que las mujeres representaron el 20,3% de la matrícula del primer año en las carreras STEM para el año 2021, ¿no? Y obviamente esto revela que todavía estamos frente a brechas importantes, ¿no?, en esta materia en particular, sobre todo en el acceso a las carreras de primer año, ¿cierto?, en carreras o en programas STEM, y que también esto lo podemos analizar para el caso de educación superior dependiendo de las instituciones. En el caso de las universidades hay una brecha en estas carreras y en estos ámbitos que es aproximadamente de un 40,1%, pero hay una brecha mayor en la formación técnico-profesional. Principalmente, ¿no?, lo podemos evidenciar en nuestros centros de formación técnica, donde la brecha alcanza el 76,3%, y en los institutos profesionales, donde alcanza un 74,6%. Y por lo tanto aquí lo que podemos ver es que hay, ¿cierto?, una tendencia importante que vamos a tener que seguir profundizando y trabajando, no solamente a nivel de universidades, sino también en estas otras instituciones de educación superior. Y si ampliamos incluso aún más la mirada, la importancia que tiene para nosotras y nosotros desde las políticas de educación superior, las trayectorias formativas.
y cómo nos hacemos cargo de las desigualdades de arrastre que ya vienen desde la educación temprana, desde la educación parvularia, la educación básica y media, y por lo tanto cómo una educación superior, si bien tenemos, por cierto, ¿no?, que hacernos cargos en la reducción de estas desigualdades, se hace complejo cuando hay, ¿cierto?, una desigualdad estructural en la forma en la que se entienden estas áreas y esta formación, cuando no hay referentes, ¿cierto?, de mujeres o de otras diversidades en los espacios de formación básico y medio, ¿cierto? Y como también han dado cuenta otros estudios y otras investigaciones, cuando se invisibilizan esas voces en el aula, ¿cierto?, al momento también de validar esas intervenciones y esos conocimientos. Entonces, tenemos también en la educación superior en esta área un desafío importante para poder hacerla dialogar con otras políticas de educación parvularia y de educación básica y media. Otro dato importante, ¿cierto?, que muestra esta radiografía tiene que ver con la presencia de las mujeres en la academia, ¿no? Y seguramente con Carolina, la subsecretaria, ¿cierto?, del Ministerio de Ciencia, compartimos también esta mirada, ¿cierto?, de lo difícil que ha sido el poder abrir espacios en la carrera académica que reduzcan las desigualdades de género, ¿no?, y que se expresa tanto en el ámbito de la investigación, pero también en la toma de decisiones y en el ámbito del poder. Aquí nos parece clave, desde la mirada de educación superior, observar la desagregación de esta información por nivel de formación, por área de conocimiento, y también relacionarla con la inserción en el trabajo remunerado, donde todavía hay, ¿cierto?, una disminución progresiva, principalmente de las mujeres. Aquí hay un fenómeno interesante, lo conversábamos, ¿cierto?, también con nuestro equipo a propósito de estos datos, y cómo esto se relaciona con esta metáfora, ¿cierto?, de la tubería con fugas o la cañería con goteras, que en el fondo no es solamente entender la inserción, ¿cierto?, de las mujeres en el ámbito de la investigación y sobre todo en el ámbito de la academia, sino también entender el por qué. Son principalmente las mujeres quienes hacen un abandono, sobre todo cuando están insertas en los campos STEM, en su trayectoria educativa y en su trayectoria laboral, ¿no? Y por lo tanto, ¿cuáles son las condicionantes que aún persisten para que exista esa deserción, ¿no?, para que exista ese abandono? Entonces, eso tiene que ver también con cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de los sistemas de acceso y los sistemas de retención, pero también cómo damos cuenta de que hay otras condicionantes que inciden en ello, ¿cierto? Y la pregunta clave, ¿por qué, ¿no?, las mujeres son las que abandonan, o más bien, cambiar la pregunta, ¿cierto? ¿Son las mujeres las que abandonan estas áreas o las que abandonan la academia? ¿O son más bien condiciones de los sistemas las que las expulsan, ¿no?, las que terminan con estas trayectorias? Aquí también un dato interesante a propósito de esta radiografía tiene que ver con los salarios de las mujeres doctoras, ¿no?, en las instituciones de educación superior, que claramente siguen siendo menores, ¿no?, para las mujeres en cualquier tramo etario que podamos mirar. Y por lo tanto aquí tenemos un desafío desde nuestra subsecretaría también, cómo intencionamos, ¿cierto?, hacemos una exigencia a las instituciones para que se ofrezcan condiciones justas y equitativas también para las mujeres. Respecto también, ¿cierto?, del personal en I+D, es interesante en educación superior mirar cómo ha habido una evolución del porcentaje de mujeres en jornadas completas equivalentes en la educación superior, trabajando principalmente en I+D, donde lo que podemos ver es que hay una segregación persistente, ¿no?, respecto del género y las labores que se desarrollan, ¿no? 31% de ellas son investigadoras, 41% técnicas, 54% de mujeres como personal de apoyo, esto con datos del 2019. Otro dato interesante desde la educación superior tiene que ver con la producción científica y tecnológica de las investigadoras. Y aquí, claro, cuando hablamos de que existen ciertas brechas importantes de género respecto del área de las tecnologías, y aquí también se mencionaba, ¿cierto?, la pandemia como un condicionante, y cuando vemos, ¿cierto?, el informe, por ejemplo, que la UNESCO publicaba en educación superior el año pasado, en noviembre del año pasado, donde se plantea que hay una demanda importante en educación superior para democratizar aspectos como la digitalización y avanzar en el ámbito de las tecnologías,
Nos damos también, de alguna manera, cuenta de la relevancia que tiene reducir brechas en esta área, ¿no? Porque no se trata solamente de poner a más mujeres en tecnología, sino que las tecnologías van a ser un ámbito importante en el desarrollo de los países a futuro, y necesitamos, por lo tanto, incorporar, ¿cierto?, a mujeres y generar las condicionantes, efectivamente, para que las mujeres puedan tener una mayor participación en esta área. Y otro ámbito interesante que también se abre en este estudio es, y que también lo hemos sufrido varias de nosotras, es los criterios con los que se mide la productividad científica, ¿no? Que seguimos todavía mirando y generando indicadores de medición, ¿cierto?, masculinizados, androcéntricos, que nos deja fuera muchas veces a muchas de nosotras, ¿cierto?, de la posibilidad de optar tanto a fondos competitivos, de poder publicar, ¿cierto?, en journals de alto impacto, que generalmente siguen siendo todavía mirando esa productividad científica y nos excluye, ¿no?, de esos espacios, por lo tanto la posibilidad también de hacer carrera. Y finalmente, y este es mi último comentario, decir que la verdad es que nos entusiasman mucho los datos, entonces da para mucho debate, respecto del financiamiento público también, ¿no? Respecto de I+D e innovación. Y aquí nos preguntamos, ¿cierto?, en qué medida el aumento de las mujeres con proyectos de postdoctorado realmente refleja un intento por insertarse en mejores condiciones en las instituciones de educación superior, ¿no? En qué medida las barreras a su inserción por otras vías que todavía existen resuelven realmente la vía del financiamiento postdoctoral, y si realmente, ¿no?, tienen la posibilidad de incorporarse a las comunidades educativas, académicas, en las instituciones de educación superior, y cómo también nos vamos dando cuenta, ¿cierto?, de efectivamente la formación postdoctoral debe tener un correlato en políticas específicas, ¿no?, de incorporación en educación superior, pero también de asegurar una trayectoria, ¿no?, para las mujeres en educación superior. Solamente cerrar, ¿cierto?, con la importancia de la información, la importancia de contar, ¿cierto?, con datos desagregados, con estadísticas desagregadas, ¿no? No solamente por género, también que dé cuenta de otras diversidades, y cómo también, ¿no?, nos abre a nosotras en educación superior el desafío de convertir esta información en políticas, ¿cierto?, que den cuenta efectivamente de estas diversidades, y sobre todo avanzar hacia políticas en educación superior con enfoque interseccional. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas reflexiones en este espacio. Muchísimas gracias, subsecretaria. Sin duda sus palabras nos han llenado de preguntas y desafíos, pero también a propósito de la política que se ha instalado en el Ministerio en temas de igualdad de género y que ha señalado la subsecretaria, nos damos cuenta de que tenemos muchas sinergias, ¿no es cierto?, en la forma de cómo vamos a abordar y queremos abordar estos asuntos desde las distintas carteras. Bueno, quisiera ahora dejar el tiempo que nos queda un espacio para preguntas que nos llegaron cuando se inscribieron en el formulario, pero que también han aparecido o debían haber aparecido en YouTube. Para eso doy la palabra a Rodrigo Pérez, asesor del gabinete de la subsecretaría, quien podrá comentar las preguntas y, bueno, y que puedan ser respondidas también por nuestras panelistas. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias también a la subsecretaria y, por supuesto, a María José por sus palabras. Como comentaba Paulina, previo al seminario había un formulario donde las personas nos podían dejar sus preguntas y sus comentarios, y también les recuerdo a las personas que nos están siguiendo a través de la sintonía en YouTube que pueden ir dejando sus preguntas en el chat y podemos ir haciéndoselas a las subsecretarias. Entonces, para empezar, tenemos una pregunta que nos dejaron en el formulario, que es de Leticia Arancibia, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que es una pregunta para la subsecretaria Gainza, y nos pregunta: ¿cuáles son los nuevos elementos que se incorporarán dentro de las políticas de equidad de género del Ministerio CTCI y en qué plazos? Muchas gracias, y quiero agradecer nuevamente también las palabras y el comentario de Verónica, de la subsecretaria de Educación Superior, porque efectivamente es muy importante concentrarnos en estos aspectos cualitativos que ella mencionaba,
y veo muchas colaboraciones que tenemos que hacer, o sea, como mucha coordinación para poder fortalecer este trabajo. Esto es la perspectiva de género, instalar la perspectiva de género no es algo que pueda hacer un solo ministerio, y eso el Ministerio de la Mujer lo sabe, por eso esta perspectiva, digamos, que tiene que estar presente en todos los ministerios, pero además, por ejemplo, para trabajar este tema en investigación tenemos que conversar con Educación Superior y con otros ministerios para poder ir instalándolo. Bueno, respecto a la pregunta, nosotros tenemos diversas iniciativas para ir instalando, digamos, la perspectiva de género de forma transversal en todos los instrumentos que tenemos tanto en el Ministerio como en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Una de nuestras primeras tareas este año va a ser actualizar la política de igualdad de género en CTCI en el plazo de este año, de un año, porque esta misma radiografía, lo que hemos visto ahora, nos muestra que tenemos que avanzar rápido, que hay una urgencia en diversos ámbitos. Hay cifras que realmente son alarmantes, y si nosotros también desglosamos estas cifras por región, de hecho esto lo hicimos la semana pasada en Coquimbo, realmente hay cuestiones preocupantes, y este trabajo tenemos que hacerlo además en conversación y diálogo y participación de las organizaciones de investigadoras y de investigadores también, y con la sociedad civil. Por lo tanto, esa actualización de la política es fundamental. Por otro lado, tenemos que mejorar la coordinación territorial con las seremías, y hacerles ver que toda política que emane del ministerio debe contemplar un enfoque de género. Nosotros hemos tenido conversación con las y los seremis y está súper claro ese tema, porque además tenemos que apuntar, como decíamos antes, como hemos conversado, a transformaciones estructurales, cuestiones que están arraigadas en nuestra cultura, y que, por ejemplo, nosotros podemos tener más mujeres en el sistema CTCI, en las universidades, en innovación, etcétera, pero eso no necesariamente permite, por ejemplo, que más mujeres tengan puestos directivos u otro tipo o que eso solucione, por ejemplo, el problema de los cuidados que vimos en la investigación durante la pandemia, etcétera, ¿ya? De hecho, mañana nosotros tenemos una reunión de coordinación con las seremías como para ir conversando cómo hacer que la perspectiva sea transversal a las políticas que realicemos en conjunto. También seguiremos promoviendo instrumentos que nos ayuden a lograr estos cambios. Por ejemplo, está el INE Género, donde solo este año participaron 3 universidades en el INE Género adjudicado en 2021, y donde esperamos ir aumentando esa cobertura. Estamos hablando de más o menos cerca de 2.000 millones de pesos anuales invertidos en los INE Género. En otro de nuestros instrumentos, que está en la NIT, que se lanzó ahora recientemente, se abrió la convocatoria en el año, o sea, ahora en marzo del 2022, se incorporó la línea de género como área temática específica de investigación en los anillos en ciencias sociales. Por otro lado, para la encuesta de trayectoria incorporará un módulo de preguntas con criterio interseccional, que también hemos visto que es muy relevante de incluir, que incluya tanto a grupos LGTBIQ+, y a pueblos originarios. Y haremos también una mesa de trabajo en julio de este año para el levantamiento de más información en este ámbito específico. Muchas gracias, subsecretaria. Sin duda es un problema multidimensional, y para avanzar en este tenemos que trabajar de manera intersectorial y con las comunidades y la sociedad civil organizada. Así que tenemos una segunda pregunta que nos llegó a través del formulario, está para la subsecretaria Figueroa, que pregunta cómo podemos integrar el tema de la plurinacionalidad en el ámbito de la CTCI y cuáles son los desafíos para la educación superior. Y me gustaría agregar también, si pudiera comentar, además de la plurinacionalidad, el tema, la diversidad en general, porque tenemos comentarios que nos llegan en el chat, por ejemplo, de Adonai, que pregunta cómo incorporamos las personas transgénero que trabajan en CTCI y cómo avanzamos de avanzar solamente de brechas entre hombres y mujeres. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesantes preguntas además, ¿no? Porque da cuenta un poco de esta mirada, decíamos, más sistémica, más integral. Cuando hoy día estamos asumiendo que es posible, ¿cierto?, que en la nueva Constitución haya un reconocimiento de que somos un Estado plurinacional, es decir, que tenemos pueblos y naciones
al interior de este territorio, hay un cambio paradigmático en cómo las políticas públicas van a expresar esa pertenencia a los pueblos indígenas. Y por lo tanto, para poder tomar buenas decisiones en política pública necesitamos tener información. El censo o las encuestas que hacen, ¿cierto?, no son suficientes para tener miradas integrales, e instrumentos como estos van a ser claves, ¿no?, para poder avanzar hacia una política nacional de igualdad de género, sobre todo porque cuando hablamos de plurinacionalidad hablamos que el género se cruza con otras dimensiones. La primera es una dimensión identitaria de carácter étnico, ¿cierto?, y que tiene que ver con cómo hay personas, ¿cierto?, que se identifican con pueblos que tienen una forma de relacionarse con su entorno, ¿cierto?, principios, valores, conocimientos que son distintos. Entonces, ¿cómo podemos recoger efectivamente esas particularidades en instrumentos como radiografías como esta, ¿cierto? Lo segundo tiene que ver con dar cuenta de que las mujeres también de pueblos indígenas tienen seguramente otras expresiones y otras discriminaciones distintas. No es lo mismo ser una mujer chilena en Santiago con acceso, ¿cierto?, o con un entorno o redes de educación superior, que ser una mujer indígena, ¿cierto?, en un territorio y con contactos y redes de una naturaleza diferente. Por lo tanto, cuando decíamos aproximaciones cualitativas, ¿cómo podemos incorporar también estas otras dimensiones, ¿cierto?, que tienen que ver incluso con relevar áreas de conocimiento que a lo mejor las políticas hoy día no están considerando, trabajos en redes que hoy día no se están considerando, ¿no? Identidades en los territorios que no estamos considerando. Entonces me parece que hoy día, más que nunca, las desigualdades de género deben tener expresiones y recoger información respecto de los distintos pueblos indígenas, e incorporar aquí también, por cierto, al pueblo afrodescendiente, e incorporar también a las poblaciones migrantes, que también hoy día aportan, ¿cierto?, una mirada diferente. En educación superior, hoy día tenemos un mandato también bien importante, y es, tenemos que establecer una estrategia plurinacional de educación superior. Y sabiendo que la educación superior es un ámbito además complejo, ¿cierto?, que tiene cierta autonomía, tenemos un desafío importante allí para avanzar en torno a romper con esas discriminaciones. Y respecto de las desigualdades de otras, ¿cierto?, de otras diversidades, aquí obviamente también tenemos un desafío en la educación superior. ¿Cómo ampliamos, ¿no?, la concepción de género y cómo incorporamos otras disidencias sexogenéricas también? Y eso es relevante. Nosotros en educación superior hemos hecho un avance importante en pedir, ¿cierto?, a las autoridades que puedan incorporar en sus distintos formularios, en sus distintos sistemas, ¿cierto?, de reconocimiento, información que nos permita saber cuál es la composición de las comunidades educativas en educación superior. Y por lo tanto también incorporar, ¿cierto?, estas distintas divisiones que no se agotan con, como ustedes muy bien lo señalaban, ¿no?, con estas identidades solamente binarias, sino incorporar identidades no binarias, identidades trans, ¿no? Lo hemos tratado de incorporar hoy día en la prueba de acceso, pero también hay que incorporarla en otros, irlas incorporando en otros instrumentos también de permanencia. Así que hay un trabajo bien importante que hacer en este tiempo, ¿cierto?, que nos convoca a propósito de las desigualdades en educación superior. Muchas gracias, subsecretaria, por abordar los temas de plurinacionalidad y también, por supuesto, de interseccionalidad, que es un tema que se ha ido preguntando harto en el chat a través de YouTube. Una última pregunta que nos llegó del formulario, y esta puede ser para ambas subsecretarias, pero es: ¿cuáles serán las nuevas exigencias a las universidades y a los centros de investigación en estas materias de igualdad de género en CTCI? Puede comenzar la subsecretaria Gainza. Gracias. Sí. A ver, yo creo que lo que planteó la subsecretaria Verónica Figueroa es muy relevante, porque en el fondo el criterio de diversidad tiene que estar presente en todas las políticas que nosotros establezcamos en nuestros ministerios y en todos los ministerios, digamos, que aborde no solamente, como decía la subsecretaria, aquellas identidades binarias, sino que también las disidencias sexogenéricas y identidades no binarias. Eso es muy importante, y nosotros en nuestro ministerio nos interesa avanzar en eso, ampliar, y nos interesa llevar una política de género en el sistema CTCI que no discrimine a nadie, que no discrimine a ninguna persona.
Estoy convencida, estamos convencidos en este ministerio que no se logra avanzar en mayor igualdad para todos, todas y todes si nosotros vamos dejando personas atrás. Así que este lanzamiento es también un compromiso de parte de nuestro ministerio con todes sin exclusión de ningún tipo. Esto estamos súper conscientes de que es una preocupación. Lo veo también tanto en esta pregunta que hizo Rodrigo como en las preguntas que aparecieron y comentarios que aparecieron en el chat de YouTube. Es un tema que no podemos demorarnos en abordarlo. Por lo tanto, el llamado es a trabajar conjuntamente con las distintas carteras, con otras carteras e instituciones, para siempre respetar la integridad de las personas y también las autonomías universitarias. Es un trabajo que recién estamos iniciando y lo fundamental es que estamos instalando la igualdad y profundizando la instalación de la igualdad en el corazón del sistema CTCI. Entonces, aquí no es un trabajo que tengamos que realizar de manera interministerial, que es fundamental, pero también con las universidades y con digamos, el mundo de la innovación, con el mundo de las organizaciones de investigadores y de investigadoras, y con las organizaciones de la sociedad civil en general que estén vinculadas al sistema CTC. Sí, absolutamente de acuerdo con lo que plantea la subsecretaria Carolina Gainza, y en el caso de educación superior, nosotros nos hemos asumido, ¿cierto?, y romper, ¿no?, las desigualdades de género, avanzar hacia la igualdad de género como un eje transversal. Pero tenemos un desafío, y ese desafío sin duda también es clave, que es la implementación de la ley 21.369, que regula el acoso, la violencia y las discriminaciones de género en las instituciones de educación superior. Y esto es importante porque aquí no solamente aquello que mandata la ley, que establece un piso, ¿cierto?, en torno a establecer ciertos protocolos y políticas en instituciones de educación superior que aborden estas discriminaciones, estas situaciones de acoso, que sabemos que es un tema además urgente de abordar, sino que también tenemos que acompañar a las instituciones de educación superior para que puedan implementar lo que establece esta ley. Y aquí lo que nos damos cuenta es que hay que hacer o hay que intencionar un cambio cultural importante. Primero, por reconocer la importancia de lo que significa la igualdad de género. En segundo lugar, con romper con prácticas, ¿no?, que se habían naturalizado en los espacios académicos, en los espacios de las instituciones de educación superior. Es importante cómo en educación superior, a propósito de esta ley, vamos a apoyar no solamente con instancias reparatorias, sino también con instancias de prevención. Y eso pasa por involucrar a todas las comunidades educativas. Y pasa también por cómo se cambian efectivamente las estructuras de poder y de toma de decisión. Aquí tenemos un desafío importante que hemos estado abordando con las rectorías de las distintas universidades, trabajando de manera importante con el Comité de Género del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades de Chile, con el CRUCH, y bueno, y esperamos obviamente que eso sea un estándar, ¿cierto?, con el cual vamos a partir, pero reducir, terminar con las desigualdades de género, forman parte de una política transversal que ya muy bien lo decía la subsecretaria Gainza, ¿cierto?, que es un compromiso que hemos asumido como gobierno, y que por lo tanto para poder abordarlo también requerimos de un apoyo, ¿cierto?, y de la colaboración de los otros ministerios, de las otras carteras. Y sabemos que contamos con este ministerio en particular también, ¿cierto?, para romper con esas desigualdades, sobre todo en el ámbito, ¿no?, de la investigación, de la generación del conocimiento, del acceso a carreras, ¿cierto?, vinculadas a la tecnología y a la innovación. Así que por allí vamos un poco caminando, transitando en educación superior. Muchas gracias, subsecretarias, por su respuesta. Tenemos poquito tiempo, pero igual quiero, si me permiten, extenderme solo 1 o 2 minutos para abordar algunas de las preguntas que están saliendo en el chat, que son muchísimas. Y había identificado una acá, perdón. Pedro Kurt Bengolea pregunta, para la subsecretaria Gainza:
¿Cómo podría el mundo público y privado incentivar a que más mujeres elijan carteras con base científica y tecnológica? ¿Me la puedes repetir que no te escuché bien, Rodrigo? Perdón. Sí, por supuesto. ¿Cómo podría el mundo público y privado incentivar a que más mujeres elijan carteras con base científica y tecnológica? Bueno, yo creo que un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que aquí hay varias preguntas que pienso que van un poco en esa dirección. Es decir, cómo nosotros incorporamos ciertos criterios en las políticas de inserción de las mujeres en la academia y en el sistema CTCI en general, ¿cierto? Innovación, que tengan una perspectiva de género o que tengan un enfoque de género o que intencionen, ¿cierto? Una inserción de más mujeres en estos sistemas, en el sistema público y privado. Hay instrumentos, por ejemplo, o hay en la política de igualdad de género, eso encontramos ciertas acciones que están dirigidas a fortalecer o profundizar o intencionar, digamos, que las mujeres entren en esos mundos, ¿cierto? Porque así como necesitamos más mujeres en el sistema de la empresa, del mundo privado, de la industria, y en el fondo tienen que haber criterios de discriminación positiva en ese sentido, también necesitamos más mujeres en el mundo público. Pero, de nuevo, no solo basta con tener más mujeres, digamos, esa es como la punta del iceberg. Pero, de nuevo, tenemos que entrar, y en eso es en lo que nosotros queremos identificar, que es algo que decía muy bien la subsecretaria Figueroa. ¿Cuáles son los condicionantes y en eso es en lo que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los condicionantes que expulsan a las mujeres del sistema, como vimos en esta ilustración de la fuga? Porque no son las mujeres las que salen del sistema, sino que el sistema de alguna manera, la cultura instalada es la que las empuja a salir. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ser capaces en esta revisión que vamos a hacer, en esta actualización que vamos a hacer de la política, de identificar esos problemas y ver cómo los atacamos en conjunto, porque como decíamos, esta no es una labor de un solo ministerio, sino que como ustedes han podido ver en este webinar, esto está enlazado, ¿cierto?, con las políticas en educación superior, con políticas de innovación, y tenemos que trabajar en conjunto. Vimos, por ejemplo, lo que ocurrió durante la pandemia, ¿no?, en la academia, y con esto termino, con la pandemia en la academia, cómo las mujeres investigadoras en el sistema de investigación dejaron de publicar, ¿ya?, o empezaron a publicar menos que los hombres. Y esto tiene que ver, ¿cierto?, con una cuestión cultural, con una cuestión estructural, que es el sistema de cuidados. ¿Quiénes se hacen cargo de los hijos? ¿Quiénes se hacen cargo de la casa? Entonces, esas son cuestiones que nosotros tenemos que atacar, que si bien están fuera del sistema de la academia o fuera del mundo, digamos, de donde trabajan, de los espacios de trabajo, sí son cuestiones que están instaladas culturalmente en el ámbito de la vida privada y que afectan el trabajo de las mujeres en distintos ámbitos. Entonces, esos elementos son los que nosotros vamos a trabajar, cualitativos, digamos, son los que vamos a trabajar en estas políticas. Muchas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Ya estamos cortitos de tiempo. Solo para cerrar, quiero hacer una última pregunta. Sé que hay muchísimas preguntas en el chat, lamentablemente no vamos a tener tiempo para abordarlas todas ahora, pero solamente quiero dejar o decir que esta es una primera instancia de diálogo y que se van a venir muchas instancias de diálogo en el futuro que vamos a profundizar a través de la política, así que esperamos poder seguir conversando y respondiendo más preguntas en el futuro. Y la pregunta con la que quería terminar es desde la UNCE, que nos preguntan: ¿cuál es la interrelación de los resultados con los temas de cuidado? Que mencionó brevemente la subsecretaria Gainza ahora en su última presentación. Así que dejo esta pregunta abierta para
las dos subsecretarias, o María José o Paulina incluso puede responder cómo se relacionan estos temas con el cuidado. Sí, solamente un comentario breve, ahora estamos todos así mirándonos, ¿no? Aprovecho de saludar a la rectora de la UNSA, a todas las rectoras además, ¿no? que son pocas y que van abriendo camino también para tantas otras académicas, ¿ah? Lo difícil que es, insistimos, hacer trayectoria, hacer carrera, ¿no? En el mundo académico, en el mundo de las instituciones de educación superior. Y estos datos yo creo que son claves porque lo que nos permite también es mirar cómo podemos, ¿no? cruzar efectivamente el tema de los cuidados y cómo, si no tenemos, en el caso de educación superior, políticas claras de corresponsabilidad en esos cuidados, lo más probable es que efectivamente las afectadas sean las mujeres. La pandemia dejó muy en evidencia aquello, ¿no? La baja productividad, la posibilidad de presentarnos en igualdad de condiciones a proyectos o lineamientos que no siempre cambiaron, ¿cierto?, sus requerimientos, lo que significa también el tema de los cuidados, no solamente de las y los hijos, sino también cómo las mujeres nos hacemos cargo de los cuidados de personas mayores, de otros espacios de nuestras familias, incluso diría de la relación que asumimos muchas veces también con nuestras y nuestros estudiantes. Entonces creo que es una invitación a repensar también lo que significa el cuidado y cómo el cuidado se convierte no solamente en una dimensión de análisis, sino también en toma de decisiones para poder hacer mejores políticas, ¿no? Aquí hay una puerta que se abre, pero también hay mucho que construir respecto de los cuidados, ¿no? Sí, si me permiten poder aportar también en esta pregunta, siguiendo la línea de la subsecretaria Figueroa y también en las conversaciones que hemos tenido acá en el equipo con la subsecretaria Gainza y con otras personas del ministerio, María José, nos damos cuenta, y esto ya viene siendo trabajado hace muchos años por los estudios de género y feminista, que la dimensión de los cuidados es fundamental para entender las múltiples desigualdades, las desigualdades en el uso del tiempo, las desigualdades económicas a propósito de que el trabajo de cuidados no es remunerado, no es reconocido dentro de las cuentas nacionales. Ahora, la pregunta, ¿cómo bajamos esto a la ciencia? ¿Cómo lo bajamos a la educación? Bueno, primero, hacer una labor de reconocimiento de ese tiempo dedicado a los trabajos de cuidado, que han sido históricamente, han caído sobre los hombres de las mujeres históricamente, pero también de otras personas que cuidan. Hay hombres, mujeres y personas de las diversidades y disidencias que se hacen cargo de personas menores, de personas adultas mayores, de personas discapacitadas, como tal, como lo mencionaba la subsecretaria Figueroa. Y en ese sentido es importante hacer este reconocimiento y entender que estas fugas de participación también están cruzadas por los temas de desigualdad en los cuidados. Entonces, en ese sentido, tenemos una tarea súper grande de apuntar los cambios culturales hacia una transformación de la masculinidad hegemónica, hacia la incorporación de los conceptos de corresponsabilidad y llevarlos a la práctica, y esto se puede llevar a partir de la práctica de la investigación, de la práctica y del quehacer también al interior de las universidades mediante lineamientos que pueden estar en distintos instrumentos. Es decir, ese es un trabajo que nos corresponde porque además el gobierno del presidente Boric y digamos los lineamientos que tiene la ministra Orellana están orientados a poder levantar un sistema nacional de cuidados en el cual nuestras carteras, desde mi humilde opinión, debería poder estar conversando también cómo la ciencia, cómo la educación superior entra en esta ecuación de reconocimiento de los trabajos no remunerados y de cuidados a personas dependientes. Muchas gracias, subsecretarias María José y Paulina, por responder las preguntas. Lamentablemente tenemos muchísimas más preguntas que no vamos a tener tiempo para responder, pero como les decía, esto es solamente una primera instancia y vamos a ir fortaleciendo las instancias de diálogo en el desarrollo y profundización de nuestras políticas de género. Así que ahora, para hacer el cierre, le doy la palabra a mi colega Paulina para que nos pueda despedir. Gracias, Rodrigo, por las palabras. Gracias, subsecretaria Figueroa, por su presencia, por su exposición que nos ha dejado a todos súper conmovidos a propósito de las sincronías que encuentra con la subsecretaria
de nuestro ministerio, gracias a María José por su presentación y a todo su equipo por este trabajo, gracias a quienes posibilitaron que estemos ahora con ningún problema técnico acá, a todo el equipo del ministerio, y bueno, invitarles a próximas actividades que haremos, y sin más, me despido.